La idea de hoy es hablar sobre la Ley de Trabajo en Casa, la Ley 2088 del año 2021. Vamos a hablar también sobre los desafíos para el trabajo no presencial en la pandemia y a futuro, que escuché e identifiqué también, que es como la pregunta de ustedes, y es, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora y cuando la pandemia acabe? Porque esto nos cambió a todos y esto cambió mucho el desarrollo de las empresas, las expectativas de las empresas en materia de trabajo presencial, y en ese sentido, pues no solamente vamos a estar en un tema de lo que pasará en la pandemia, sino después. Por eso el tema de futuro es tan importante. Como primer punto, les compartiré los antecedentes de la Ley de Trabajo en Casa, y más como hacer un recorrido por lo que hubo desde el mes de marzo del 2020, y terminaremos en los proyectos de ley que ya como que llevaron a ese trabajo en casa a convertirse en ley, que me parece importante conocer esos fundamentos para saber lo que tenemos actualmente. Posteriormente hablaremos de los elementos principales del trabajo en casa. Pasaremos por el tema de la implementación del trabajo en casa cuando en una empresa no la había, cuáles son los requisitos para implementarlo, o cuando a futuro ustedes quieran implementarlo también les va a servir. El trabajo en casa ya implementado antes de la ley 2088 del 2021, que creo que todos los que estamos aquí presentes teníamos trabajo en casa antes de la expedición de esta ley. Posteriormente hablaremos de las obligaciones y nos centraremos mucho en las del el empleador, porque pues aquí estamos pues representantes del empleador, y pues realmente lo que nos interesa mucho es saber, bueno, qué tenemos que cumplir nosotros, y ahí vamos hablando de lo que pues de una manera muy puntual mencionó la ley de qué tienen que hacer los trabajadores. Aspectos no regulados de la ley, y ahí vienen algunas preguntas que en este momento nos hacemos, y un punto al final que pudiera llegar a ser muy corto, pero no, son las otras modalidades de trabajo no presencial. Vamos a ver qué tenemos nosotros en este momento, opciones para movernos dentro de un trabajo no presencial, qué es lo que finalmente pues vamos a tener cuando ya no podamos aplicar el tema de trabajo en casa. ¿Listo? Entonces, antecedentes. Esta tabla a mí me gusta presentarla mucho en los cursos porque nos da como un panorama de lo que teníamos y tenemos en este momento. Entonces, muy rápidamente se las voy a compartir. Miren, todo inició, pues ya sabemos que desde el mes de marzo de 2020 se anuncia que COVID-19 ha llegado a Colombia, pero pues todavía como que en el ámbito laboral no veíamos que este tema pudiera ser tan representativo, hasta que mediante una directiva presidencial se indica para las entidades del sector público, dentro de las medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19, el trabajo en casa a partir del uso de las nuevas tecnologías. Entonces, esto solamente para el sector público se estableció como esa posibilidad, y pues por ahora las empresas seguíamos como muy tranquilas, pensando que pues esto iba a ser un tema muy pasajero y que pues no nos iba a tocar. 5 días después, el Ministerio de Trabajo, mediante la circular 21 del 2020, el 17 de marzo, ya muy preocupado porque pues uno de los dolores de cabeza del Ministerio de Trabajo fue, pues esto se va a convertir en una mortandad de trabajadores, no va a haber qué ponerlos a hacer, vamos a tener que regular las formas para proteger el empleo. Entonces ahí fue cuando nos dijeron, mándenlos a vacaciones, hagan ajustes de beneficios, ajusten condiciones de trabajo. Y además de eso, mencionan por primera vez, Ministerio de Trabajo menciona una modalidad diferente al teletrabajo para la prestación del servicio de manera no presencial. Y esa es el trabajo en casa. Entonces establece que pues es diferente al teletrabajo. ¿Por qué? Y se basa en un mismo artículo del decreto que regula el teletrabajo, perdón, de la ley 1221 del teletrabajo, donde se establece que no será teletrabajo ese trabajo no presencial que se ejecute de manera ocasional. Entonces el ministerio lo ubicó ahí, dijo, esto es un tema ocasional, y en consecuencia, pues nos vamos a ir a trabajo en casa,
durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria o en el marco de la actual emergencia sanitaria. En ese entonces habían declarado, además del estado de emergencia social y económica, el estado de emergencia sanitaria o la emergencia sanitaria, y pues esperábamos que eso fuera. Recuerdo que eso estaba como hasta mayo, después y lo fueron extendiendo y pues hasta el momento estamos en emergencia sanitaria hasta agosto. Después de esto, como el tema seguía andando y seguíamos viendo todo, que la pandemia se seguía desarrollando y agravando, expiden en el mes de junio de 2020 la circular 41, el Ministerio de Trabajo, y dice, bueno, seguimos en trabajo en casa, yo necesito establecer unos lineamientos para que se desarrolle el trabajo en casa de manera adecuada. Y esa es una circular muy importante porque si bien no tiene como una calidad de ley o decreto, pues realmente es lo que nos identifica qué es lo que quiere el Ministerio de Trabajo que los empleadores y trabajadores hagamos en el tema de trabajo en casa. Entonces nos menciona temas de relaciones laborales, jornadas. Un punto muy importante que lo vamos a ver en Ley de Trabajo en Casa y es la armonización de la vida laboral con la familiar y personal, y además temas de riesgos laborales. Estableció, que lastimosamente todavía eso no se encuentra regulado en una ley o en un decreto, obligaciones tanto empleador como ARL en temas de trabajo en casa, pero que como les digo, pues en la práctica eso es lo que, si el ministerio nos toca la puerta como empresa, pues es lo que nos va a revisar realmente. Después de esto, pues seguimos en todo este tema de la pandemia y empieza la Corte Constitucional a revisar los decretos expedidos en el marco del estado de emergencia económica y social. Esos decretos, pues, deben revisarse por la Corte Constitucional y revisando, cuando revisan el decreto que crea el auxilio de conectividad, me imagino se acuerdan ustedes de ese auxilio, que es el que pagamos a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, la Corte, además de pues, aceptar lo contemplado en ese decreto o homologarlo, habilitarlo, por decirlo así, estableció o mencionó algo muy importante, y es que la emergencia sanitaria no es lo que hará depender la existencia del trabajo en casa. Por primera vez, una autoridad nos indica que no vamos a tener que esperar a que se acabe la emergencia sanitaria para acabar el trabajo en casa. Entonces eso nos abrió una puerta porque yo creo que todos ustedes tenían el mismo como sentimiento que teníamos nosotros y nuestros clientes cada vez que extendían la emergencia sanitaria y quedaban algunos días para terminarla. Entonces, todos en pánico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal que no extiendan la emergencia sanitaria? Entonces, con esta sentencia, pues nos dio un parte de tranquilidad y dijimos, no depende de la emergencia sanitaria. Esto es un tema tan excepcional y tan necesario el trabajo en casa que no estaremos esperando a que el Ministerio de Salud la extienda para que podamos nosotros continuar pues teniendo esta medida de trabajo en casa. Y efectivamente eso fue lo que dijo la Corte. Esto trasciende a un estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, continuábamos con las resoluciones y decretos donde se establecía que el trabajo en casa era una medida que se extendía a la emergencia sanitaria. Entonces había ahí como un tema de contrariedades. Actualmente, entonces, nosotros qué tenemos, mantenemos, y pues lastimosamente también esto lo atan a la emergencia sanitaria. Tenemos el decreto actual, el 580 del 2021, que establece pues que el tema de la reactivación económica, pero con el aislamiento individual, responsable, en fin, como el ministerio, como siempre el gobierno lo ha mencionado, y se establece que durante el tiempo de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia podemos implementar o procurar las modalidades de trabajo no presencial y mencionan el trabajo en casa, así como el teletrabajo y el trabajo remoto. Adicionalmente, el Ministerio de Salud pues, nos prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2021. Entonces, sí, pues leemos este tipo de decretos, que es el 580, donde nos dice que solamente trabajo en casa hasta el tema de la emergencia. Volvemos a la idea de solo tenemos trabajo en casa hasta el 31 de agosto de 2021. Ese es uno de los mitos que vamos a derribar en esta charla, porque como vamos a ver ya con la ley 2088, eso no es así. El trabajo en casa lo podemos mantener, pero pues ya vamos allá.
Y además de esto, para las empresas que se encuentran en Bogotá, también dentro de esas medidas de reactivación que se mencionaron en el decreto 199 de 2021, se establece que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, procuremos estar en trabajo en casa y pues hacen como unos porcentajes. 30% de la gente solo presencial y 70% en casa. Estos son como sugerencias que hace la alcaldía, no es que sea obligatorio, no es que nos vayan a ir a auditar y si no tenemos el 30%, y si tenemos más del 30% de la gente en sitio de trabajo nos vayan a sancionar, pero pues ahí vamos viendo como qué es lo que recomienda la alcaldía. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, y nos devolvemos a julio del año 2020, se presentan unos proyectos de ley. El ministerio desde julio del año pasado, al inicio de la legislatura del Congreso, presenta el proyecto de ley de trabajo en casa. Y además de eso, un senador, Richard Aguilar, también presenta un proyecto de ley de trabajo en casa. O sea, se presentan dos proyectos de ley para el mismo tema. Lo que pasa es que el del senador Richard Aguilar fue muy flexible o muy básico, por decirlo así, y solamente lo querían era para temas de desconexión laboral, para evitar los abusos laborales y hasta ahí. Mientras que el del Ministerio de Trabajo tuvo como un mayor, pues como mayores argumentos, y ese fue como el que finalmente se aprobó después de todos los debates, y pues temas como o motivaciones que tuvo el Ministerio de Trabajo, ampliar el trabajo en casa a cualquier situación imprevisible, irresistible, insuperable que impida el trabajo presencial en una empresa. Y hace unos ejemplos que a mí me parecen supremamente importantes y por eso les comparto lo que dice el proyecto de ley, porque es que si nos vamos a la ley, miren que no nos dice cuándo debe haber trabajo en casa. Solamente hablan de unos términos, pero no nos dicen qué. Pero el Ministerio de Trabajo, que fue el que redacta en principio este proyecto de ley, sí nos menciona qué situaciones pueden presentarse o qué situaciones pueden considerarse como tal. Y pues finalmente recuerden que es el Ministerio de Trabajo en que nos va a tocar la puerta para auditarnos o hacernos investigaciones. Entonces sí vale mucho la pena tener claro qué era lo que el ministerio quería con esta ley. Entonces, ¿qué ejemplos nos da dentro de esas situaciones imprevisibles, irresistibles o insuperables? Fenómenos de la naturaleza, alteración del orden público, que tanto ha sucedido últimamente aquí, pues especialmente en Bogotá. Actos que puedan atentar contra la vida o seguridad del trabajador. Entonces, miren que aquí ya no solamente nos están hablando de un trabajo en casa como, como dependiendo de una emergencia sanitaria o de la declaratoria de una emergencia sanitaria. Y así se estableció en la ley, que ya vamos a ver. Entonces, ya para adentrarnos en la ley 2088 del año 2021, esta ley, después de todos los debates, casi un año después, se promulga en mayo del 2021 la ley de trabajo en casa, con todas las expectativas para nosotros los empleadores y pues esperando que nos aclararan tantas dudas y que llegara esto como la tabla de salvación. Pero pues lastimosamente fue casi que un copiar y pegar de las circulares que ya existían. Esperamos que en el decreto reglamentario que se está trabajando en el Ministerio de Trabajo nos den más particularidades sobre lo que está en la ley. Recuerden que los decretos reglamentarios no nos van a crear nuevas obligaciones ni nuevas normas, no deberían porque pues no tienen la competencia para hacerlo, pero sí desarrollan detalles y particularidades. Entonces, la ley se quedó un poco corta en temas, los generalizó mucho y puede que ese decreto sí nos dé más datos al respecto. Esperemos que sí. Entonces, ¿qué elementos? Hay tres elementos muy importantes que debemos tener en cuenta en el trabajo en casa. Primero que todo, que es una medida transitoria, no es permanente, o sea, no podemos usarla a futuro cuando todo esté normal y ya vamos a ir a ese tema. ¿Por qué? Pues porque la misma ley estableció que solamente se va a poder hacer uso de esta modalidad cuando existan circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales que impidan la ejecución presencial del trabajo. Y aquí muy grande se los pongo para derribar ese mito, sin que esto se limite a la emergencia sanitaria ni a la pandemia. ¿Por qué? Porque primero que todo, no lo dijo la ley así. Y porque segundo,
La motivación de la ley no fue esa. La motivación de la ley fue extenderlo y darle al empleador esa posibilidad de usar un trabajo en casa para cualquier situación excepcional, ocasional o especial que impida la prestación del servicio. Entonces, pues aquí se abre una puerta porque, como les digo, hay temas de orden público que actualmente pues están ocurriendo en el país y que pueden estar afectando a nuestros trabajadores para ir a prestar servicios de manera presencial. Digamos, les pongo el ejemplo de empresas, tengo clientes que ya están trabajando presencialmente, la mayoría de sus trabajadores, por temas de la operación, porque pues ya ellos han implementado pues todas las medidas de prevención, han asumido riesgos y tienen a la gente ya presencial. Pero por estos temas de orden público no ha sido posible que las personas se desplacen algunos días a los sitios de trabajo. Entonces, llega esta modalidad a servirles, por ejemplo, a este tipo de empresas, independientemente de la pandemia, porque esto ya no es lo que nos habilita únicamente el tema de trabajo en casa, llega a darles esa posibilidad. Nos vamos a trabajo en casa porque existen situaciones excepcionales, ocasionales o especiales de orden público que nos impiden el desplazamiento o están afectando o amenazando la seguridad de los trabajadores. Hay empresas que me dicen, yo prefiero que mi gente esté en casa trabajando a que se exponga a todas estas situaciones o alteraciones al orden público, manifestaciones pues afecten su salud o su seguridad y pues es totalmente válido. Entonces ese ejemplo se los pongo para que vean que no solamente esto aplica para la pandemia. ¿Listo? Ni para el estado de emergencia sanitaria. O sea, no tenemos que correr el 1 de septiembre de 2021, es decir, al día siguiente que se acabe el estado de emergencia, si es que no lo prorrogan, a buscar otra modalidad. Tenemos es que revisar, mirar en nuestra casa si realmente todavía existen circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales que nos impidan la prestación del servicio de manera presencial. ¿Y eso de qué dependerá? De nosotros, de nuestra actividad, de nuestra empresa. Yo no les puedo en este momento dar una fórmula para decirles, para todas las empresas, esto es excepcional, esto es ocasional o esto es especial. Nos toca hacer un análisis muy concreto para saber podemos seguir en trabajo en casa o vamos a ver qué otras modalidades tenemos si es que queremos continuar en un tema no presencial. Otro punto importante de la ley de trabajo en casa es que es una habilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos el acuerdo entre las partes, a diferencia de otras modalidades, como lo vamos a ver más adelante, tales como el trabajo remoto o el teletrabajo, donde se requiere para su existencia la formalización de acuerdos entre las partes, entre empleador y trabajador. En este caso no, en este caso es una habilitación. Sí, si vemos nosotros la ley, en algunos casos nos piden que sea el empleador el que notifique por escrito al trabajador, pero esto no quiere decir que yo voy a tener que ir a donde el trabajador y decirle, ¿quiere trabajar desde casa? No, esto es un tema que se deriva de unas circunstancias especiales, ocasionales o excepcionales que nos habilitan a decirle al trabajador, quédese en casa, no lo voy a recibir presencialmente. Entonces, pues me fui a la RAE para ver qué significa cada uno de estos términos, como para quedar más tranquila de cuándo podemos usar el trabajo en casa y qué encontré. Especial. Especial es cualquier circunstancia singular o particular que se diferencia de lo común o general. Excepcional, lo que se aparta de lo ordinario o que ocurre a la vez. Y lo ocasional, que solo ocurre o actúa en una ocasión. ¿Qué nos confirma esto? Son situaciones que no son regulares, que no son permanentes, que no suceden de manera constante. Son esas circunstancias que sin pensarlo y sin preverlo nosotros suceden, como una pandemia, como un paro, temas como estos que realmente nos impiden que nuestra gente preste servicios de manera presencial y por eso nos vamos a un trabajo en casa. Entonces, ¿qué nos dice la ley 2088 sobre el término? Y esa es otra de las preguntas que nos hacen. ¿Qué hacemos si pasan los 6 meses? Bueno, ya les cuento. Lo que dice la ley es 3 meses, el trabajo en casa podrá durar 3 meses, prorrogables por un término igual, es decir, 3 meses prorrogables por otros 3 meses. Entonces, ahí todos levantamos la mano y decimos, bueno, esto fue mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En noviembre me toca irme otra vez a la casa.
La respuesta, perdón, al trabajo presencial. La respuesta es no, porque recuerden que la misma ley establece que si persisten las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales, se extenderá la habilitación de trabajo en casa hasta que desaparezcan dichas condiciones. Y después en ese mismo artículo dice que el empleador podrá extender el trabajo en casa, avisándole a los trabajadores hasta que desaparezcan esas condiciones. Entonces, miren que tenemos esa posibilidad. Si seguimos manteniendo la necesidad de no trabajar de manera presencial, podríamos mantenernos en esta. El tema es que tengamos la necesidad, que se mantengan esas circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales que nos habilitan el trabajo en casa. Lo que no podríamos hacer es que teniendo ya como todos los controles, pudiendo garantizarle al trabajador que puede trabajar de manera presencial, nos mantengamos en casa, porque ya la excepcionalidad no va a estar. ¿Listo? Ahora nos vamos al tema de la implementación del trabajo en casa. Entonces, cuando hablamos de implementación es cuando no teníamos trabajo en casa y vamos a iniciar el trabajo en casa. ¿Esto a quién le va a aplicar? Aquellas empresas que durante todo este tiempo no han hecho trabajo en casa, muy raro, pero puede pasar, o aquellas empresas que tienen un grupo de gente presencial y necesitan implementar el trabajo en casa con esa gente. Hay unos requisitos que la ley les establece. Primero que todo, contempla la ley de trabajo en casa que previo a la notificación o a esa implementación es necesario que el empleador adopte un procedimiento de trabajo en casa en los que se determine cómo va a funcionar y qué garantías van a tener los trabajadores. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta porque antes de notificar nos toca trabajar en el procedimiento. ¿Listo? ¿Para cuándo vamos a implementarlo de ahora en adelante? O de ahora en adelante. Después de tener ese procedimiento, tenemos que notificar al trabajador por escrito, dice la norma, el empleador notificará por escrito acerca de la habilitación del trabajo en casa y se le indicará el tiempo que estará laborando bajo esa habilitación. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de calcular cuánto tiempo van a estar, lo ponen. Si no lo tienen, no hay problema. Van a decirle que durante el tiempo que duren las circunstancias excepcionales o hasta que ustedes pues le notifiquen que ya pueden regresar a su trabajo de manera presencial. Adicionalmente, se establece que para la implementación del trabajo en casa es necesario que el empleador ajuste sus programas de capacitación y de bienestar respecto del uso de las nuevas tecnologías, uso de los elementos de trabajo en casa o temas de competencias digitales. ¿Por qué? Porque resulta que el trabajo en casa, si bien en algún momento se pensó que solamente se podía ejecutar cuando estaban las tecnologías o las nuevas tecnologías de la información en medio de la labor, no quiere decir que solo en esos casos vayamos a tener trabajo en casa. También cuando se use cualquier otro tipo de elemento de trabajo. Lo que debemos garantizar como empleador es la capacitación a nuestros trabajadores para que lo que hacía presencial pueda hacerlo desde casa, porque lo que no quiere esta ley es un desmejoramiento de las condiciones del trabajador, es que lo manden sin ningún tipo de medios ni posibilidades a la casa y que luego el empleador use ese argumento de usted no me está cumpliendo con sus obligaciones y pues vamos a tener que iniciar acciones y pues casi que afectar al trabajador en ese sentido. Entonces es un punto pues que me parece importante tener en cuenta, capacitación a los trabajadores. Y adicionalmente, dice esta ley, no requiere modificación del reglamento interno de trabajo. No vamos a tener que ajustar reglamento para la implementación del trabajo en casa. Entonces, pues es un punto que también nos tenía como un poco preocupados porque pues en el teletrabajo sí toca ajustar reglamento, ajustar algunas políticas. En este caso no, nos dice la norma que mantenemos los mismos reglamentos y políticas a menos que por el tema de trabajo en casa se genere la necesidad de ajustar algo, pero no es un requisito para la implementación del trabajo en casa. Ahora nos vamos a trabajo en casa implementado antes de la vigencia de la ley 2088. Entonces, como les contaba, primero que todo, no nos exigen que se tenga que hacer una notificación para que se habilite, porque ya estamos habilitados en trabajo en casa.
Se pueden mantener siempre que pues cumplamos con lo que la ley nos establece y por eso nos vamos a ir ahorita a las obligaciones y ahí vamos a encontrar algunos aspectos que tal vez sí sea necesario ajustar, pero nos podemos mantener y es esa misma modalidad. Entonces, vamos a irnos ya a las obligaciones, que en principio, como les digo, nos vamos a centrar es en las del empleador y les voy a ir contando lo que pueda haber del empleador. ¿Listo? Entonces, frente al tema de las obligaciones que tienen los empleadores, es necesario tener en cuenta que debemos garantizar todos los derechos que tenían, derechos y garantías que tenían antes de la implementación del trabajo en casa. Especialmente en qué? En temas de garantías, garantías sindicales, garantías de asociación sindical, garantías de salarios, prestaciones, beneficios, jornadas. ¿El mensaje cuál es? El hecho de que migremos a trabajo en casa no quiere decir que esto nos vaya a habilitar a nosotros como empleador a modificar de manera unilateral las condiciones de los trabajadores. Así pues, si ustedes necesitan, por el tema del trabajo en casa, hacer algún tipo de ajuste, modificarle alguna condición al trabajador, es necesario que exista un acuerdo entre las partes. No lo pueden hacer de manera unilateral. Por ejemplo, pues, hay clientes que me preguntan, ¿puedo disminuir la jornada? Es que me he dado cuenta que en casa es más efectivo, entonces si yo disminuyo jornada, disminuyo salario. Por ejemplo, son ideas que se dan. Aquí el tema es que eso no lo podemos hacer de manera unilateral. Es necesario que procedamos de mutuo acuerdo para que pues logremos formalizar el tema de una manera válida, porque de lo contrario el trabajador va a alegar que estamos afectando sus derechos y que le estamos desmejorando sus condiciones sin ningún tipo de justificación. ¿Listo? Otra de las obligaciones y de los puntos que más genera como controversia esta ley son los elementos o herramientas de trabajo. Resulta que, bueno, como elementos de trabajo, como les comentaba anteriormente, el trabajo en casa no solamente se está planteando para ejecutarse con equipos de cómputo o tecnologías de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier tipo de actividad, así no impliquen las nuevas tecnologías, va a poderse hacer en casa. No es necesario que las tenga. Entonces, ¿qué tipo de equipos o herramientas nos están mencionando la ley? Sin llegarnos a decir uno por uno, menciona algunas. Equipos, dándole como una viabilidad a cualquier tipo de equipo, sistemas de información, software, programas, material necesario para la ejecución del servicio, ese tipo de elementos, como principal obligación, está en cabeza su suministro del empleador. El empleador debe entregar los elementos o material necesario para la prestación del servicio. Entonces, preguntan, eh, pero ¿cómo así? Entonces me toca enviarle todo, el mobiliario, todo lo que tenía en su oficina, eso yo no lo había hecho, en fin. ¿Cuál es la respuesta? Miren, si nos vamos a la regla general, que es el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 1, se establece que el empleador debe suministrar al trabajador los elementos necesarios o herramientas necesarias o instrumentos necesarios para la prestación del servicio. O sea, sí o sí, siempre lo hemos tenido que hacer. Entonces, si nos vamos a esa norma, pues decimos, desde ese momento, desde que se implementó esto, yo tuve que haberlo garantizado. Lo que pasa es que como era un tema ocasional, excepcional, que iba a durar muy poco en principio, como que no, hubo empresas que dijeron, esperemos, y pues que la gente siga trabajando en el comedor o en la cama o temas como esos. Sin embargo, ustedes han visto, y me imagino que sí, que a lo largo de esta implementación del trabajo en casa, las ARL han intervenido y ya han empezado a llamar la atención y a decir, tenemos que hacer ajustes, tenemos que revisar las condiciones de trabajo de las personas en casa y en ese sentido, y también con ayuda de los lineamientos de la Circular 41 del Ministerio de Trabajo, pues ha sido necesario que las empresas empiecen a ajustar eso, al menos decirle al trabajador, tiene a disposición las cosas de aquí de la oficina. Si quiere, lléveselas sin ningún problema, llévese el escritorio, llévese la silla, llévese el reposapiés, en fin, para que usted se sienta mejor. El tema es que no, por el hecho de estar en trabajo en casa, no quiere decir que no tengamos la obligación de suministrar los elementos para la prestación del servicio.
¿ok? Que esa era como una de las preguntas que se tenían como muy, que se hacían mucho. Y era, bueno, en el trabajo en casa yo no tengo que entregar nada. No, eso nunca lo dijo ni las circulares del ministerio, ni lo que había respecto de trabajo en casa. ¿Listo? Entonces, es el empleador el principal responsable, pero así como el mismo artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo lo contempla, cuando las partes acuerden algo diferente, el trabajador puede ser el que suministra los elementos de trabajo. Y eso estaba también con el artículo 57 de la ley del Código Sustantivo del Trabajo. Principal obligado a entregar elementos el empleador. Pero si las partes pactan lo contrario, lo puede hacer el trabajador. El trabajador puede decir, yo tengo aquí mi computador, yo puedo hacerlo. Si hay un acuerdo entre las partes formalizado, el trabajador podría suministrarlo sin ningún problema. Ahora bien, sí valdría la pena pues, que el empleador reconociera algo a al trabajador por el hecho de ese suministro del equipo que esté pues prestando, porque finalmente es una herramienta que en principio tendría que suministrar el empleador. Entonces ahí, si bien no lo dice la norma, pues una recomendación sí es que tratemos de entregar algo al trabajador, pues algún tipo de reconocimiento, sea por el desgaste normal, por ejemplo, que pueda llegar a tener ese equipo, para que no pues quede como finalmente una afectación al trabajador el hecho de que él esté suministrando los elementos para la prestación del servicio. Ahora, independientemente de quién suministre los elementos para la prestación del servicio, será el empleador el que va a definir las obligaciones, responsabilidades, custodia, cuidado de los elementos de trabajo y del manejo de la información. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación que se hace? Pues, primero, confirmemos quién suministró o va a suministrar los elementos. Puede que ustedes ya los hayan suministrado o puede que ahora en adelante quieran enviar un kit a los trabajadores, porque como nos vamos a mantener en casa, entonces yo le voy a enviar ciertos temas o ciertos elementos para la prestación del servicio, o el trabajador se ofreció y me dijo que él lo hacía. El caso es que tratemos de formalizar eso y además, pues en ese mismo documento establezcamos ese régimen de responsabilidad en el manejo de las herramientas y elementos de trabajo, porque sí nos hemos encontrado mucho, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero sí nos hemos encontrado mucho con el tema de trabajadores que pues no están usando de manera adecuada sus elementos de trabajo, pero cuando el empleador va a querer intervenir o hacer algo por eso, pues no encontramos como qué se definió para el manejo de esas herramientas, sean de propiedad del empleador o sean de propiedad del trabajador. Entonces, ese es el tema respecto de los elementos de trabajo. Auxilio de conectividad. Ese es otro de los puntos que si bien estaba en los decretos anteriores expedidos en el estado de emergencia económica y social, pues también era una de las preguntas. Entonces también los clientes, ay, ¿será que al día siguiente del que se acabe el estado de emergencia puedo dejarle de pagar el auxilio de conectividad? Esa era la pregunta. La respuesta es que con base en la ley 2088, esto se convirtió en permanente. Es decir, lo vamos a seguir reconociendo, o sea, se implementó pues de ahora en adelante en trabajo en casa con las reglas del decreto 770 de 2020, me quedó 2021, es 2020. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Primero que todo, reemplazamos el auxilio de transporte, ¿cierto? Quiere decir que cuando tengamos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos pues trabajan en casa, ese valor que se pagaba por auxilio de transporte va a migrar a auxilio de conectividad en su nombre. ¿Cuál es la finalidad? Pues que estos trabajadores tengan como una ayuda para pagar lo que se genere por el hecho de estar trabajando desde casa, especialmente temas de conexiones. Y pues en este caso va a tener los mismos efectos prestacionales del auxilio de transporte. Recuerden que el auxilio de transporte solo tiene efectos prestacionales, no salariales. Entonces solamente pues igual al auxilio de transporte lo vamos a incluir para la liquidación de prestaciones sociales. Joana pregunta, si tengo una persona de 50% en oficina y 50% en casa, ¿cómo debería pagar ese auxilio de conectividad? Mira, si bien no lo dice ni el decreto 770 ni la ley, pues lo que hemos interpretado es que lo puedes hacer proporcionalmente.
Es decir, si, pues, obviamente si es una persona que gana hasta 2 salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si el 50% del tiempo está en oficina, tú se lo pagas a título ¿de qué? De auxilio de transporte. Y el otro 50% en casa se lo pagas a título de auxilio de conectividad. Valdría la pena que tú en nómina crearas dos conceptos para que puedas hacer esa diferenciación, porque pues no queremos que después con ese desprendible de nómina donde solamente dice auxilio de transporte o auxilio de conectividad, vayan a decir que les quedamos debiendo a alguno de los dos y que nos digan, pues es que como ahí solo decía conectividad, yo pensé que era que usted me quería pagar los 106.000 pesos completos como conectividad y no como transporte o viceversa. Entonces, es la sugerencia que se hace, que lo puedas como dividir en el tema de nómina, en el desprendible de nómina. Igual van a tener los mismos requisitos, los mismos, el mismo como naturaleza de prestacional. Entonces, finalmente es un tema más como para tu soporte de cumplimiento de la obligación. ¿Listo? En este tema de auxilio de conectividad viene una pregunta muy interesante y es, ¿qué hago con la gente que gana más de 2 salarios mínimos? Y que también me levantan la mano y me dicen, pues yo necesito algún tipo de apoyo. Y me imagino que les pasa a ustedes, pues porque habrá gente, en el caso de ustedes, que deben más de 2 salarios mínimos, diría que la mayoría. En este caso, pues la sugerencia es, bueno, primero que ustedes tengan claro que no es obligatorio por ley que les reconozcan un auxilio de conectividad, como lo es con estas personas de 2 salarios mínimos. No existe obligación. Sin embargo, si ustedes como empresa consideran que tienen la posibilidad, la disponibilidad presupuestal para hacer ese reconocimiento a este tipo de personas, adelante, pueden hacerlo y esto pues sí es importante que se formalice como un beneficio extralegal o como una herramienta de trabajo. ¿Por qué? Pues para evitar que posteriormente nos levante la mano el trabajador o la UGPP y nos haga incluir estos valores como salariales. Entonces aquí, ¿cómo diferenciamos para saber cómo se lo puedo reconocer yo a esta persona? Si lo vamos a hacer como herramienta de trabajo, recuerden que si es herramienta de trabajo, es necesario confirmar que realmente solo se está reconociendo este valor para la prestación del servicio, porque eso es lo que nos pide específicamente la UGPP cuando hace las verificaciones en sus auditorías. Recuerden, si es herramienta de trabajo, no va a ser ingreso laboral y eso va a tener implicaciones tributarias y laborales, ¿cierto? Y por consiguiente tenemos que garantizar que sí se maneje como una herramienta de trabajo. Entonces, si ustedes le van a dar, no sé, 100.000 pesos para que ellos paguen, si es eso, garanticen que ese valor, si lo van a manejar como herramienta de trabajo, garanticen que el trabajador les entregue el soporte correspondiente y que ese sea el valor que haya pagado por esa conexión. Si ustedes dicen, no, qué pereza ponerme yo a revisar todo eso, yo prefiero darle una plata y él verá lo que hace con la plata, puede que esa plata la use para pagar una parte del recibo de Claro, o el de la luz, o el de lo que sea, ahí sí va a ser un beneficio no salarial. Y lo formalizaríamos, por ejemplo, como un auxilio extralegal no salarial de comunicaciones, por ejemplo. Pero recuerden que al ser un beneficio, un auxilio no salarial, sí va a tener implicaciones tributarias y sí vamos a tener que hacerle el tema del 4060 de la ley 1393 de 2010. Miren cuál es la diferencia. Hay empresas que dicen, yo lo quiero hacer como herramienta, entonces yo lo que le voy a decir es que compre un módem portátil, un módem de esos que pueden usar en cualquier lugar, y ese es el valor que yo le voy a reconocer. Hay empresas que dicen, yo quiero que sea herramienta, yo pago directamente ese servicio de Claro. Y hay empresas que han dicho, lo hago y me sirve mucho para temas tributarios y para temas laborales. Hay otras que dicen, yo doy el auxilio y lo asumo en nómina si es necesario como un beneficio no salarial. Entonces tienen esas dos opciones. Recuerden que para cada opción pues van a tener que formalizar y va a ser como una naturaleza diferente el tema, pero lo pueden hacer. Entonces, pues pues les dejo esas dos opciones para ver cuál se ajusta más. Bueno, con las obligaciones, nos vamos a las obligaciones en materia de riesgos laborales. Yo les comentaba que
se mantiene lo establecido en la circular 41 del 2020 del Ministerio de Trabajo, que estableció como los lineamientos para cumplir en trabajo en casa. También esperábamos mucho con la ley de trabajo en casa, o sea, que nos dijeran muy bien como, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ajustarle el sitio de trabajo sí o no? Que es una de las preguntas que más nos hacemos. ¿Es igual al teletrabajo o no? Lastimosamente, no dijeron mucho del tema. Si nos vamos solo a lo que dijo, y lo pueden ver aquí en la parte de abajo, a lo que dijo la ley 2088 respecto del empleador, nos dice, tenemos que notificar a la ARL el cambio de dirección de prestación del servicio y tenemos que comunicar a la ARL los datos de trabajadores y sus actualizaciones. Fue lo único que dijo. O sea, seguimos en el tema de qué hago con el sitio de trabajo, qué hago con todo el proceso de adecuación, de visitas, de pausas activas. Dígame, ley, qué tengo que hacer. Esperemos que el decreto reglamentario lo establece. Sin embargo, pues nos vamos a lo que estableció la circular 41 de 2020, que en esos lineamientos pues sí fue un poco más profunda. Y pues por ahora yo creo que lo conveniente es mantenernos en esto que la circular estableció, que es inclusión del trabajo en casa, en la metodología de identificación, evaluación, valoración y control de peligros y riesgos, es decir, no hacernos los ciegos en que tengo al 90% de mi gente en trabajo en casa, pero sigo con una matriz de riesgos de trabajo presencial, porque realmente pues esto es contrario a la realidad. Ajustar el plan de trabajo anual del sistema de gestión de salud, de seguridad y salud en el trabajo de cara al trabajo en casa, notificar a la ARL la novedad de trabajo en casa, indicando las condiciones de tiempo, modo y lugar. Adicionalmente, está la obligación de realizar retroalimentación constante sobre las dificultades del desarrollo del trabajo en casa, una retroalimentación con los trabajadores. Hay empresas que han implementado buzones de sugerencias, correos donde los trabajadores pueden contarles cómo ha sido el tema del trabajo en casa, hacen ciertas como conversatorios donde los trabajadores que quieren intervienen y les cuentan qué ha pasado. Entonces ahí vale mucho la pena como tener ese elemento para que pues ustedes logren de alguna manera identificar qué dificultades tiene la gente respecto del trabajo en casa. Adicionalmente, el empleador debe hacer seguimiento sobre el estado de salud y recomendaciones de autocuidado para prevenir el COVID-19, implementar y dar a conocer los canales de comunicación para reportar cualquier novedad de trabajo en casa e instruir a los trabajadores para el reporte de accidentes o incidentes de trabajo en casa. Recuerden que pues también las ARL han implementado como unos procedimientos para el reporte de accidentes y enfermedades laborales en casa, entonces también es importante que el trabajador conozca del tema. Y aquí mismo pues vale la pena pues mencionarles que finalmente, como les dije, la 2088 pues solamente nos da dos obligaciones adicionales, no nos dice mucho respecto de qué más tengo que hacer yo como empleador, pero frente al tema de la notificación del cambio de dirección en la prestación del servicio sí fue una novedad, porque solamente nos tocaba reportar el trabajo en casa, punto, pero ahora tenemos que notificar el cambio de dirección del trabajador. Entonces es importante que ustedes levanten la alerta porque así como Sandra nos comentaba, hay trabajadores que pues hoy están en Bogotá, mañana se van para su finca en otro lado y así, y van como recorriendo el país o hasta el mundo haciendo trabajo en casa y es importante que nosotros notifiquemos eso a las ARL, porque realmente va a ser la forma en que garanticemos que existen esa posibilidad de cubrir los riesgos. Y eso tiene mucho que ver con la obligación del trabajador de notificarnos entonces esa novedad y es que nos digan los trabajadores dónde están para nosotros poder compartir la información clara y real a las ARL. Entonces ahí también pues es un punto, un compromiso que deberían asumir los trabajadores y que ustedes podrían llegarles a hacer como ese control, sea de manera periódica o dejarles claro que la obligación es informar dónde están para de esa manera ustedes pues poder notificar a ARL. Bueno, entonces continuamos con dos principios de trabajo en casa que los dejen obligaciones de los empleadores porque realmente, si bien son principios, pues dejan es en cabeza del empleador todo el control y la ejecución o la puesta en marcha de ese principio. Resulta que se encuentran dos, la coordinación y la desconexión laboral.
Frente a la coordinación, que ese sí no estaba en ningún tipo de lineamiento del Ministerio de Trabajo, consiste en esa armonía en el desarrollo de las actividades. Es decir, pues lo que considera la ley es que como hay un tema de distancia entre empleador y trabajador o entre el jefe y el subordinado, es necesario que se garanticen unas herramientas para que de manera constante haya una comunicación, estemos pues en intercambio de información y de comunicación de manera permanente y además de eso, herramientas para el reporte, seguimiento y evaluación de las actividades que realice el trabajador. O sea, que el trabajador no vaya a andar por el mundo solo y de un momento a otro el empleador venga a hacerle seguimientos o evaluaciones cuando el trabajador pues no, pues muy poco sabe hasta lo que tiene que hacer, que es lo que hemos visto que se ha podido presentar durante el trabajo en casa, especialmente en los primeros meses, el tema de cómo controlo al trabajador, cómo lo evalúo, cómo le hago seguimiento. Entonces, eso es lo que quisiera esa ley. Y respecto de la desconexión laboral, que ese sí, la circular 041 de 2020 trató de establecer unos puntos muy específicos. ¿Qué dice la ley? Establece que es necesario garantizar al trabajador el disfrute de sus descansos, permisos, vacaciones, feriados, licencias, cualquier tipo de descanso, es necesario garantizarle al trabajador que lo disfrute y no solicitarle durante esos tiempos algún tipo de requerimiento o hacer algún tipo o emitir algún tipo de instrucción laboral. Entonces aquí pues aquí lo que establece la ley y muy en línea con lo que dijo lo que dijeron los lineamientos de la circular 41 es que exista un equilibrio entre vida personal y familiar con el trabajo. El hecho de estar trabajando desde casa no quiere decir que al trabajador se le vayan a hacer requerimientos a cualquier hora del día, en altas horas de la noche. Asimismo, el ministerio en la circular 41 estableció que estos llamados por WhatsApp o estos mensajes o correos electrónicos se hicieran, ojalá dentro de la jornada de trabajo o al menos que el requerimiento o lo que se espera se ejecute pues dentro de la jornada de trabajo y no por fuera de la misma. Es lo que más, el llamado que más realizan el Ministerio de Trabajo para evitar un incumplimiento o un sobreesfuerzo del trabajador, porque pues según las cifras lo que se ha evidenciado es que en casa casi que se trabaja más y en ese sentido pues entonces no hay como esa diferenciación o esos límites entre mi tiempo de trabajo y mi tiempo de descanso. Entonces es muy importante pues tener en cuenta estos principios para la ejecución del trabajo en casa. Ahora nos vamos a los aspectos no regulados en el trabajo en casa. Resulta que hay dos puntos muy complejos que no fueron expresamente establecidos en el trabajo en casa y que consideramos pues nos dejan como unos vacíos muy pues importantes y tristes, por así decirlo, porque casi que si podemos usar el trabajo en casa, pues hay opciones que quisiéramos implementar que tal vez ahorita no pudiéramos. Y es, primero que todo, número de días. La ley no estableció un mínimo o máximo de número de días para ejecutar el trabajo en casa, así como sí lo hizo con el teletrabajo. Cuando hablaba de teletrabajo, cuando la ley de teletrabajo habla de tipos de teletrabajadores, nos hace tres tipos de teletrabajadores. El autónomo, que es el que trabaja durante toda la semana en su casa o en un sitio diferente al sitio de trabajo. El suplementario, que es el que trabaja más de 2 días, de 2 a 3 días, perdón, en un sitio diferente al sitio de trabajo. Y el móvil, que es el que se mueve independientemente del lugar donde esté, pero por su trabajo no está en un sitio específico. Pero miren que no nos sabe, pero aquí sí nos hablan de número de días. En el trabajo en casa no. Entonces queda la pregunta de, ¿puedo hacer trabajo en casa algunos días a la semana y algunos días no? ¿Puedo hacer alternancia? Si nos vamos a una interpretación muy conservadora, puede pasar que nos digan no. No porque recuerden que el trabajo en casa está establecido única y exclusivamente para cuando existan circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales.
Esas circunstancias excepcionales o especiales no es que un día estén, al otro día no, pero al otro día yo quiero que vuelvan a estar, porque se supone que el trabajo en casa es esa respuesta a esa urgencia que me impide el trabajo presencial. Esa sería una interpretación muy conservadora del tema y una interpretación donde diríamos, trabajo en casa lo tienen que hacer durante toda la semana siempre y cuando estén esas condiciones excepcionales. Si solo duraron 2 días las condiciones excepcionales, solo esos 2 días están en casa y el resto de días se van a trabajo presencial. Si dura un mes, lo que tenga que durar, eso depende de las circunstancias, ¿cierto? Otra interpretación que entendemos es la del Ministerio de Trabajo y que nos abre una puerta, pero pues no tan segura, es que sí se puede hacer alternancia en trabajo en casa. Si ustedes ven las declaraciones del ministro de Trabajo en medios de comunicación, el ministro de Trabajo habla de la posibilidad de hacer alternancia en trabajo en casa. Casi que el Ministerio de Trabajo ve esta modalidad como una modalidad flexible que podemos usar de acuerdo con el servicio que se ejecute. Entonces, en ese sentido, como les digo, es lo que el Ministerio de Trabajo ha establecido, puede que pues ya el ministro cambie mañana y entonces ya no tengan esa interpretación, pero lo que hemos evidenciado del Ministerio de Trabajo es que sí se puede hacer alternancia, que esperamos que en el decreto reglamentario esto quede regulado, porque es que muchas de nuestros clientes nos preguntan, porque pues ya hay clientes que quieren empezar una reactivación, un retorno gradual a las instalaciones y pues una medida que vale mucho la pena explorar es la alternancia, especialmente por temas de aforo. Porque, pues, si yo meto a toda la gente, tal vez les voy a generar un riesgo y por eso, pues, yo prefiero que una gente se quede en su casa 2 días, otra vaya y así sucesivamente para que entonces se puedan ir turnando y no tenga toda la casa llena, por así decirlo. Pero, pues, finalmente es un tema de riesgos y, pues, muy nuevo que esperamos, como les digo, se confirme o se regule en el decreto reglamentario. Si no se regula, ahí sí habrán empresas que dicen, yo prefiero asumir la interpretación del Ministerio de Trabajo, vámonos con alternancia. Habrán otras que dicen, no, un momentico, yo mejor me voy a trabajo en casa solamente de manera permanente y durante el tiempo que duren las circunstancias excepcionales. Entonces ahí les dejo ese planteamiento, ya depende del riesgo que se quiera asumir. Como les digo, es un tema muy nuevo. Hay otras opciones que ya ahorita vamos a mirar y que pues tal vez nos pueden llegar a solucionar de alguna manera el tema si es que quisieran alternancia. Lugar de trabajo. Bueno, el trabajo en casa se ejecuta de manera nacional o internacional. Resulta que tampoco nos dijeron nada al respecto. Y vuelve la interpretación conservadora y la interpretación más flexible. Si nos vamos a una conservadora, pues estaríamos yéndonos al principio de territorialidad de las normas laborales. Y es que todo contrato de trabajo que se ejecute en Colombia se rige por las normas laborales colombianas y en consecuencia pues debería ejecutarse en el territorio nacional. Es lo que se interpretaría desde un punto de vista muy conservador y en consecuencia solamente el trabajo en casa se regularía o se permitiría de manera pues dentro del territorio nacional a menos que la norma dijera otra cosa. Sin embargo, nuevamente el Ministerio de Trabajo, pues desde una perspectiva muy flexible en sus intervenciones, el ministro de Trabajo también dice, se puede hacer de manera internacional, en cualquier lado. Lo que queremos es que se preste el servicio en cualquier lugar, independientemente del país en que se esté. Entonces, pues ahorita en este momento es pues bien interesante ese planteamiento porque resulta que mucha gente se está yendo a vacunar al exterior y mucha gente está quedándose el mes o a veces más por el tema de esperar a la segunda dosis y bueno, en fin, todo este tema. Y nace la pregunta del millón, ¿eso es trabajo en casa? ¿Por qué? Pues porque finalmente la ley no nos dice que el trabajo en casa se pueda ejecutar de manera internacional. Primer punto. Y segundo punto, la cobertura de la ARL.
Entonces, como lo mencionaba Sandra, a Sandra le dijo la ARL, yo te cubro si tú lo mandas, porque es un viaje de trabajo internacional y yo lo cubro hasta por un tiempo, que como Sandra dice, son 3 meses. Eso depende del contrato que tengan ustedes con la ARL. Pero ¿qué pasa cuando es el trabajador el que me levanta la mano y me dice, quiero trabajar en casa, pero internacionalmente? O sea, quiero irme a trabajar no presencial, pero no aquí en Colombia, sino que me quiero ir 1 o 2 meses a donde mi hermana, a Miami, por ejemplo. Ahí en ese caso, pues finalmente va a ser complejo el tema de la cobertura en ARL. Algunos clientes me dicen, mi ARL me lo ha aceptado. Yo le he dicho, se va a trabajar desde casa 2 meses a Miami y mi ARL me lo ha aceptado porque tiene convenio con X aseguradora de Estados Unidos y pues le puede generar la cobertura correspondiente. Hay otros que me han dicho, no, como no es un viaje internacional laboral, no me lo aceptan. Y entonces, ¿qué le toca hacer a esas empresas? Porque eso ya depende de cada ARL. Ojalá esto se regule con mayor claridad en el decreto reglamentario, esperamos. Pues hay otras empresas que lo que dicen es, bueno, pues me va a tocar adquirir un seguro médico internacional como para garantizarle algún tipo de cobertura en el exterior, porque es que recuerden que la EPS nunca te va a cubrir internacional, así sea viaje de trabajo. O sea, la EPS, perdón, sí tiene cobertura exclusivamente nacional. Entonces, finalmente el trabajador no tendría cobertura ni por EPS ni por ARL. Y el tema es que estamos ante una situación en que una persona se va a vacunar y no sabemos cómo qué efecto van a tener sus vacunas en su salud. No sabemos qué va a poder pasar en ese momento, si va a tener una recaída, si o no le va a pasar nada, en fin. Y si no va a tener cobertura y con la autorización del trabajador se fue a prestar servicios afuera, porque él me tiene que decir en qué dirección está, yo sé que se fue para Miami y que va a durar tantos días, pues ahí el tema se nos puede enredar. Incapacidades no le van a dar. Entonces, en ese sentido, si vamos a tener una persona que tiene afectaciones en su salud, primer vacío, el tema de quién le va a prestar el servicio médico. Segundo vacío, si la persona no puede trabajar, ¿cómo vamos a solucionar el tema de esos días que no va a poder trabajar? Porque si bien puede estar incapacitado de manera, físicamente, pero la entidad de seguridad social no le emitió una incapacidad. Aunque bueno, hago un paréntesis, hay trabajadores que hacen teleconsulta y les dan la incapacidad, pero hay otros que no. Y cuando no les dan la incapacidad, entonces, ¿qué hacemos con estas personas que no están habilitadas físicamente para trabajar? Nos va a tocar echar mano de posibilidades que también el ministerio nos ha recomendado para no afectarle sus labores, que es vacaciones, licencias, que el mismo trabajador me pida una licencia no remunerada, por ejemplo, ajuste en las condiciones laborales, pero finalmente todo esto va a requerir de la voluntad del trabajador. Y lastimosamente se han presentado casos, y espero que no les pase a ustedes, en que el trabajador se va, el empleador le hace el favor de decirle, listo, vete tranquilo, tantos meses para donde quieras a vacunarte, el trabajador se incapacita y empieza el viacrucis de las empresas. Porque dice, estoy incapacitado, no puedo trabajar, pero usted tampoco me va a tener que dejar de pagar mi salario, porque estoy incapacitado, pero no tenemos una incapacidad. Y tampoco me quiere pedir vacaciones. Entonces, es un tema bien complejo porque finalmente no tenemos nada regulado. Entonces, ¿qué recomendaciones muy genéricas les puedo dar? Porque eso depende de cada caso. Si es que ustedes como empresa dicen, me la juego y voy a dejar que la gente se vaya a vacunar afuera y que trabaje. ¿Listo? Porque hay empresas que sí dicen, no, si te vas para afuera a vacunarte, perdón, me pides vacaciones o hacemos una licencia no remunerada o miramos de qué manera lo ajustamos, pero no voy a permitir que se me vayan a trabajar por fuera.
Hay empresas que son muy tajantes con eso y lo dicen. Hay otras que dicen, bueno, dejemos que trabaje desde allá, no me importa, lo necesito o simplemente le quiero dar la posibilidad. Si es así, primera sugerencia, que el trabajador sea el que solicite ese pues, trabajo en casa y que notifique que va a ser desde afuera, con días, con dirección, con todas las especificaciones. Segundo, hagan las verificaciones con la ARL. No esperen a que ya la persona esté allá para que ustedes sepan, bueno, qué va a pasar. Verifiquen primero con ARL si tiene algún tipo de cobertura. Tercero, si no hay cobertura, traten de llegar a un acuerdo con el trabajador para que se vaya con un seguro médico internacional. Hay empresas que de una vez se lo dan, hay otras que dicen, no, pues déjame y yo confirmo con mi aseguradora y autorizamos descuento por nómina, pero que sea el trabajador el que asuma la totalidad de una parte de ese seguro. Cuarto, definan de una vez temas de seguimientos laborales, porque la persona, aun cuando esté afuera, no está de vacaciones, está prestando servicios. Pero recuerden que con base en el principio de coordinación laboral, es necesario que haya como una estipulación clara de las condiciones para poder hacer un seguimiento. De lo contrario, el trabajador me va a decir, ay, no, yo pensé que no tenía que hacer nada. Entonces, es mejor que ustedes tengan todo ese estipulado el tema de seguimientos, especialmente cuando hay diferencia horaria. Quinto, hagan seguimiento del regreso de la persona. Sexto, seguimiento de las condiciones laborales, perdón, de las condiciones de salud. Recuerden que el trabajador debe informarme a mí como su empleador sus condiciones de salud. Información clara y veraz. Entonces, ellos tienen que avisarles cómo están, cómo se sienten, qué seguimiento han tenido, para que ustedes estén tranquilos sobre lo que puede estar sucediendo. A grandes rasgos es como lo que les puedo sugerir en este tema para el caso de la gente que se va afuera a vacunar o a lo que sea y está prestando servicios en casa. Es un tema, como les digo, una zona gris, muchos vacíos, tenemos que echar mano de pues, lo que tenemos y pues ya ustedes como empresa considero que pues podrán definir realmente qué les parece como mejor en este aspecto para sus trabajadores. Dice así el artículo 7 de la Ley 2088. En todo caso, el empleador o nominador conserva la facultad unilateral de dar por terminada la habilitación de trabajo en casa siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a dicha habilitación. Entonces yo les contaba al principio, es 3 meses, prorrogables por otros 3 meses, a menos que las circunstancias se mantengan. Y ahí es donde el empleador puede decir, sigamos y yo, ya cuando terminen esas circunstancias, yo les voy notificando. Para esto, entonces, es importante que ustedes les puedan notificar, si bien la ley no dice que sea por escrito, sí valdría la pena que dejen como un soporte de pues de ese cambio que van a hacer y las condiciones que van a aplicar en el trabajo presencial, porque pues de esta manera pues el trabajador va a saber cómo se va a poder desarrollar pues toda esta labor y bueno, y qué condiciones le van a aplicar. Entonces hay empleadores que están, por ejemplo, notificando a ciertos trabajadores ya la terminación del trabajo en casa, usando lo que establece la resolución 777 de tiene todo el esquema de vacunación, retorne. Y de esa manera, pues entonces van como gradualmente reactivando el trabajo presencial. Entonces, aquí lo que es importante para el retorno es, primero que todo, que ustedes pues garanticen que están cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, que tienen todas las condiciones garantizadas para evitar riesgos y además de eso, que le notifiquen al trabajador pues fechas, la transición que va a haber si la hay y ya pues todo el ajuste de condiciones nuevamente para el retorno a trabajo presencial. Aquí, por ejemplo, temas de trabajadores que antes tenían auxilios que se relacionaban con el trabajo presencial, por ejemplo, el auxilio de movilización, reconocimientos especiales o ajustes a las condiciones laborales por retorno a trabajo presencial. Es importante que ustedes, pues, antes de ya implementar ese trabajo presencial,
puedan tener como todas estas condiciones definidas para ya cuando vayamos a tenerlo, pues evitar algún tipo de afectaciones con el trabajador. Asimismo, pues reportar la novedad a la ARL y a las entidades de seguridad social que sean correspondientes, ya como para que todo quede claro que la persona pues vuelve a estar en casa, perdón, en sitio, y de esta manera pues va a prestar el servicio así. Pues entonces el mensaje es: tal vez en algún momento de esta historia ya el trabajo en casa a mí no me va a funcionar o a mi empresa no le va a funcionar, pero resulta que yo ya no quiero estar en trabajo presencial o ya no quiero que sea permanente mi trabajo presencial. Por ejemplo, aquellas empresas que vendieron sus instalaciones o las entregaron, algunas empresas que disminuyeron bueno, sí, disminuyeron sus espacios físicos, algunas empresas que evidenciaron que el trabajo en casa ha sido la mejor forma de prestar servicios, mayor productividad, mayor eficiencia y finalmente, pues no les interesa volver al trabajo presencial, pero tampoco convertir un tema en totalmente no presencial, o sea, tener como una especie de opciones. Entonces, en ese sentido, pues nos dimos a la tarea y créanme que hemos investigado mucho en la firma qué hacer, porque realmente coincidimos con que el trabajo en casa es un tema excepcional y que va a llegar un momento en que nos va a tocar decir, no, ya no podemos más, ya no van a haber situaciones que nos permitan el trabajo en casa y poder empezar a tener problemas entonces con ministerio, con trabajadores o hasta judicialmente. Entonces, pues ahí el tema se nos puede complicar y por eso empezamos a mirar qué otras opciones tenemos. Antes de pasar a las opciones, es importante tener en cuenta que ha habido muchas iniciativas, tanto del gobierno como del Congreso, en regular nuevas modalidades de trabajo para, pues, para dar posibilidades de ser más flexibles, especialmente porque pues, se han dado cuenta que las circunstancias mundiales han cambiado y tal vez estos temas de tantas formalidades y de tantos requisitos, pues no es que sean como muy, pues que no sirvan mucho realmente. Entonces, teniendo en cuenta esto, hemos encontrado que existen 4 modalidades a hoy que nos puedan servir en este sentido. Entonces, empezamos con el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio, pues, es una modalidad que está en el Código Sustantivo del Trabajo hace mucho tiempo, que vamos a ver en este momento y que realmente nos puede abrir ciertas puertas. El trabajo a domicilio, como les digo, pues está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a ver qué podemos hacer con él. Teletrabajo desde el 2008 con la ley 1221 y reglamentado por el decreto 884 del 2008, una modalidad que podría llegar a servir, pero que no es la salvación, porque pues si hubiera sido la salvación, lo hubiéramos usado para la pandemia. Trabajo remoto de acuerdo con la ley de emprendimiento. Es una modalidad que se mencionó hace algún tiempo bueno, pues en diciembre del 2020 como una modalidad que debe ser regulada por el gobierno nacional y que hasta el momento no ha sido, pero miren que eso es como otra opción. Y por último, trabajo remoto de acuerdo con un proyecto de ley que fue conciliado hace muy poco, la semana pasada, por el Congreso y que esperamos pues haya sanción presidencial en los próximos días. Y me parece importante que también ustedes lo conozcan hoy como una nueva opción. O sea que en este momento tenemos 5 modalidades en las que podríamos llegar a explorar el trabajo no presencial. Trabajo en casa, trabajo a domicilio, teletrabajo, trabajo remoto de ley de emprendimiento y trabajo remoto del proyecto de ley. Así le llamaremos como para que tengamos como ese orden en el tema. Listo. Entonces, frente al trabajo a domicilio. Resulta que en el Código Sustantivo del Trabajo, si ustedes se van ahorita al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 89, se regula una posibilidad establecida como trabajo a domicilio, y pues hay que decir que es un artículo del año 1950, tal vez pues contemplado como para otro tipo de actividades, donde se indica lo siguiente. Hay un contrato de trabajo con la persona que presta habitualmente servicios remunerados en su propio domicilio, sola o con la ayuda de miembros de su familia por cuenta de un empleador.
Recuerden que es un artículo del año 1950, o sea, estamos hablando de otros tiempos, otras épocas, pero que hasta el momento se encuentra vigente. Encontramos también haciendo como una excavación de normas de hace mucho tiempo este decreto 210 del 53, donde también mencionan el trabajo a domicilio, pero para el sector manufacturero, o sea, casi que tal vez esto estaba planteado para un sector donde el empleador entregaba la materia prima, el trabajador se iba a su domicilio y solo o con ayuda de su familia ejecutaba cierto producto u obra y iba y se lo entregaba al empleador, pero como un tema de contrato de trabajo. Miren lo que dice. Se entiende que existe contrato de trabajo al tener de lo dispuesto en el artículo 89 del Código Sustantivo del Trabajo y para los efectos del presente decreto, cuando aparezca plenamente establecido que el trabajador o trabajadores a domicilio reciben del patrono materias primas o elementos destinados a ser manufacturados y expendidos por cuenta de este último. Entonces se nos abre como esa posibilidad que en principio pareciera que está como para ese tipo de sectores de trabajo manual, donde yo le entregaba al trabajador y él iba y lo ejecutaba en ese momento en su casa y lo entregaba o lo expendía. Sin embargo, pues estamos hablando de que es una modalidad que está actualmente vigente y que no nos está limitando en términos de días, no nos está limitando en términos de jornada, no nos está limitando en términos de ajustes a condiciones laborales, reglamentos, registros, nada, solo nos está diciendo, usted empleador puede tener con su trabajador un contrato de trabajo a domicilio. Y es más, si nosotros nos vamos a otras legislaciones, encontramos que el trabajo a domicilio existe. Por ejemplo, en Argentina el trabajo a domicilio existe, creo que en Chile también. Y lo manejan como esa posibilidad en cualquier tipo de actividad ejecutada de prestar servicios en el domicilio del trabajador. Entonces, miren que es como si se abriera una posibilidad que siempre estuvo en la norma de prestar servicios en el domicilio sin necesidad de estar en un teletrabajo, en un trabajo en casa o en un trabajo remoto. Pues la ley sigue vigente, ¿no? Entonces, antes del 2010, antes de la ley 1429 de 2010, que esa fue la ley del primer empleo que flexibilizó muchas normas laborales, eliminaron una serie de requisitos que tenía el trabajo a domicilio. Hace 11 años se eliminaron. Miren, antes el trabajo a domicilio tenía que tener una autorización previa del ministerio, debía tener un libro autorizado por el ministerio, una libreta de salarios entregada al trabajador, se debían entregar informes al ministerio, pero en este momento eso ya no está vigente. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Que estamos en una posibilidad de ejecutar un contrato de trabajo a domicilio sin ninguna restricción específica, solo que el empleador entregue los elementos o las herramientas de trabajo para la prestación del mismo y de esta manera el trabajador pueda ejecutar el contrato de una manera similar a como lo haría en las instalaciones de la empresa, pero en el domicilio, en su domicilio. Entonces, en ese sentido, pues es la primera opción que estamos vislumbrando ante esta necesidad de ejecutar servicios fuera de las instalaciones del empleador sin una restricción en días y de esta manera, pues hasta una posibilidad de hacerlo mediante alternancia, por ejemplo. Eso es un tema que, pues como les digo, nace de investigaciones que hemos realizado donde estamos buscando formas y modalidades que se ajusten a las necesidades pues, de las empresas, que no necesariamente tengan que ver con un teletrabajo o un trabajo en casa. Entonces, dejo planteado el trabajo a domicilio y ya nos vamos a ir a teletrabajo. Les recuerdo algunos aspectos del teletrabajo para ver de qué manera nos puede servir a nosotros y ahí ustedes empezar a analizar al interior de sus empresas, pues qué les podría servir y obviamente con el acompañamiento pues de sus asesores jurídicos para saber realmente, bueno, qué vamos a implementar cuando ya el trabajo en casa no sea la forma o la gorra que nos pueda servir para ponernos en ese momento. Teletrabajo.
Entonces, yo me imagino que ustedes ya habrán desarrollado el tema del teletrabajo, lo conocerán, pues está, como les digo, en la Ley 1221 del 2008, donde se estableció la posibilidad de prestar servicios por fuera del sitio de trabajo y teniendo como soporte las tecnologías de la información y comunicación. Y en ese caso, pues no de forma ocasional, sino de una forma ya habitual, porque como les conté, cuando es ocasional, pues no se va a generar como teletrabajo. Y ese fue como el fundamento que usó el Ministerio de Trabajo cuando mencionó el trabajo en casa como una posibilidad de proteger los derechos de los trabajadores. Elemento indispensable en el teletrabajo, la voluntariedad. ¿Qué quiere decir eso? Es necesario, es requerido que exista la aceptación del trabajador para irnos a teletrabajo, a diferencia de que de un trabajo en casa, que recuerden que estamos hablando aquí de una modalidad donde se habilita cuando existen situaciones especiales, excepcionales o ocasionales. En el teletrabajo debe existir la voluntad del trabajador, la aceptación del trabajador, sea porque lo contrato como teletrabajador o porque durante la vigencia del contrato, aun cuando hayamos pactado el contrato presencial, necesitamos, y entre las partes lo pactamos, como teletrabajo. Debe haber acuerdo entre las partes. No puede ser ni la solicitud, ni solamente la disposición unilateral del trabajador, ni la disposición unilateral del empleado. Yo les hablaba a ustedes hace rato cuando hablábamos de alternancia de las posibilidades de ser teletrabajador. Una parte es como autónomo y dice la ley entonces que se considerará teletrabajo autónomo cuando siempre se esté fuera de las instalaciones del empleador. Y el trabajador pues determinará si ejecutará ese contrato o esas actividades en su domicilio o en el lugar que escoja. Ese es el autónomo. Entonces, en ese caso, pues alternancia no la vemos muy fácil. Suplementario, 2 o 3 días en casa, dice la ley de teletrabajo, o sea, no nos dejan escoger ningún otro lado, en casa, y el resto de tiempo en las instalaciones. Si yo estoy de 2 días en adelante en casa, de 2 a 3, o bueno, de 2 días en adelante para generalizar, es teletrabajo. ¿Cuándo no sería teletrabajo y casi que usando ahí la ley para interpretarla a nuestro acomodo? De 1 hasta menos de 2 días, podríamos decir que no estamos en un teletrabajo, pero que prestamos servicios en casa. No sé si me hago entender ahí. Y ahí quiero, pues, que como ser muy clara en esto y me dicen si no me estoy haciendo entender, porque esa es como la pequeña puertica que podríamos llegar a abrir para prestar servicios en casa sin que se considere teletrabajo, pero por menos días de los que el teletrabajo contempla. Lo que pasa es que a muchas empresas no les sirve solamente tener 1 o 1.5 o 1 punto algo de días en casa porque quieren más días en casa y menos días presenciales. Entonces, en ese caso, ahí empezamos a ver que realmente la alternancia en teletrabajo no nos funciona mucho. Y el teletrabajo móvil, que es donde quiera el trabajador y casi que nunca en oficina. Entonces, pues realmente ese tampoco nos podría servir mucho. Bueno, y el otro tema que me parece importante y es de esos puntos que se diferencian de, pues, de las otras modalidades de trabajo no presencial es la reversibilidad. Resulta que el teletrabajo, así como el teletrabajo en otros países, como la voluntariedad es el elemento indispensable, el trabajador en algunos casos va a tener la posibilidad de levantar la mano y decir, ya no quiero teletrabajo. Y ese es uno de los aspectos que menos les gusta a las empresas, porque vamos a cumplir tantas obligaciones para que en algún momento el trabajador me diga, ya no quiero más, pues puede llegar a ser bien complejo en materia administrativa y en materia económica. Entonces, ¿cuándo tiene la posibilidad el trabajador de decir, ya no quiero más, me quiero devolver a las instalaciones? Cuando fue vinculado mediante otra modalidad y durante la vigencia del contrato cambiamos a teletrabajo. A diferencia de aquellas personas que fueron contratadas desde el principio como teletrabajo y ellas no podrían decir en ningún momento me voy a devolver a la oficina porque nunca fueron esas sus condiciones. Desde el inicio le dijimos usted va a ser teletrabajador, a menos que por acuerdo entre las partes, pues
pactemos que se va a devolver, ¿listo? O que va ahora a hacer trabajo presencial. Entonces, ese es uno de los puntos o piedras en el zapato que se pueden presentar para las empresas, porque pues no va a ser tan conveniente que me digan me voy a devolver o me quiero devolver. Si bien en los acuerdos, también como dice María Camila, entre las partes pudiéramos garantizar como para que el trabajador ejerza su reversibilidad, tiene que avisar en tanto tiempo, como cosas así, finalmente va a tener esa facultad. No vamos a tener como negarle la posibilidad al trabajador de devolverse. Y ahí entonces es cuando empresas que entregan oficinas, empresas que ya no tienen instalaciones físicas, no les empieza a gustar el teletrabajo. Porque finalmente el día que un trabajador me diga, quiero devolverme, ya no va a haber a dónde devolverse. Ya vamos a tener un gran problema porque no le voy a poder garantizar al trabajador dónde prestar el servicio. Y es posible que un trabajador te diga, ya no quiero ser teletrabajador, me aburrí en mi casa, tengo problemas en mi casa, no me motivo, quiero salir, en fin, temas como esos y finalmente pues vamos a tener ese lío. Entonces es un punto a revisar cuando ustedes pues determinen o estén evaluando las posibilidades de teletrabajo en sus empresas. ¿Cómo manejar ese tema de la reversibilidad? Que es un elemento que solo tiene el teletrabajo. Por ejemplo, el trabajo a domicilio no lo tiene. Ahora nos vamos a ir muy brevemente a las obligaciones de teletrabajo, que me parecía importante como que las conocieran y revisaran cuáles son los aspectos a tener en cuenta para saber si están o no dispuestos a cumplir pues todas estas obligaciones que se pueden llegar a diferenciar de las otras, de las otras modalidades. Primero que todo, inclusión en reglamento interno de trabajo. A diferencia del trabajo en casa, trabajo remoto, trabajo a domicilio o cualquiera de las que esté vigente o pues actualmente abiertas, en el teletrabajo hay que establecer dentro del reglamento interno de trabajo un capítulo que desarrolle las condiciones del teletrabajo. El tema aquí se puede llegar a convertir un poco en complicado cuando nos damos cuenta que para modificar el reglamento interno de trabajo debemos hacer un procedimiento donde es necesario contar con la voluntad del trabajador. Es decir, de acuerdo con el artículo 17 de la ley 1429 del 2010, para modificar el contrato de trabajo es necesario compartir a los trabajadores mediante una circular externa, o bueno, interna, perdón, las modificaciones que se hicieron. Y si los trabajadores no se encuentran de acuerdo, dentro de los 15 días hábiles siguientes pueden compartir o indicar qué objeciones tienen. Y si las partes no se encuentran, pues de acuerdo con esas modificaciones, entonces tendríamos que entrar a ir al Ministerio de Trabajo y que el ministerio decida pues sobre esas objeciones. Entonces ahí es donde el tema como que dice, bueno, vamos a modificar el reglamento y puede que la gente empiece aquí a presentar como solicitudes y eso. Eso pasa mucho cuando hay pues trabajadores problemáticos, cuando hay sindicatos, cuando hay, sí, pues gente que no, como que quiere torpedear el tema, ahí se nos puede presentar ese riesgo. Adicionalmente, es necesario registrar a los trabajadores en una base o registro de teletrabajadores ante el Ministerio de Trabajo. Era tan poca la implementación del teletrabajo que antes del 2019 no había ese registro. El Ministerio de Trabajo, o sea, la ley es del 2012, perdón, del 2008, decreto reglamentario de 2012 y a 2019 el Ministerio de Trabajo no tenía ese registro, pero ya lo tienen. Entonces, si ustedes van a implementar el teletrabajo, es necesario que le registren al ministerio toda la información que piden en esa base de datos. Aquí, ¿qué no es tan chévere? Que en esa base de datos pues vamos a tener que dar información pues muy específica tanto de los trabajadores como de la empresa, es decirle al ministerio, aquí estoy teletrabajando, entonces si quiere venga y me revisa. Entonces eso como que a veces a las empresas dicen, no, no me gusta mucho, la verdad. Pero hay otros que dicen, no importa, yo hago el registro, no hay ningún problema. Requisito que ya les contaba con base en la voluntariedad, debe haber un acuerdo contractual
entre las partes, donde se contemple pues el teletrabajo, sea dentro del contrato o mediante un acuerdo adicional al mismo. Afiliación o reporte de novedades al sistema de riesgos laborales, así como en trabajo en casa, pues ya nos están casi que habilitando un formato. Para el teletrabajo también hay un formato y en ese sentido, pues es necesario reportarlo así. Un tema no tan claro en el trabajo en casa y en el trabajo a domicilio, pero que pues igual hay que cumplir, es el tema de suministrar los equipos, dispositivos, conexiones y programas necesarios para el desempeño de sus funciones, así como garantizar el mantenimiento de estos. Entonces, aquí en el teletrabajo sí es necesario que ustedes adecúen un sitio de trabajo donde el trabajador lo indique, sea en su domicilio o en otro lugar, para que presten servicios de manera no presencial, así como garantizar el mantenimiento de sus elementos de trabajo. Un punto que no está en trabajo en casa ni en trabajo a domicilio y que sí está aquí para cualquier trabajador independientemente de su nivel salarial es la asunción de los costos de los servicios públicos asociados a la prestación del servicio. Servicios públicos, ojo, no nos hablan de aquí de solamente Internet, no nos hablan aquí de solamente energía. Cualquier servicio público asociado con la prestación del servicio. Entonces, aquí en este caso, pues lo que normalmente hacen las empresas es que usan lo que María Camila les comentaba, que es esa circular de la alcaldía o precios, como que hacen un análisis de mercado para saber cuánto le tengo que reconocer al trabajador por eso, ese auxilio del cual no podemos, pues, separarnos, así como por ejemplo en el trabajo en casa solo tenemos que dar un auxilio de conectividad por ley a los de 2 salarios mínimos, en este caso sí o sí tenemos que hacerlo para los trabajadores independientemente del salario y tiene que ser pues los servicios relacionados con la prestación del servicio. Entonces ahí la empresa a veces hace como proporcionalidades y nos dice, bueno, esto es lo que aplica o lo que no aplica para este caso, el teletrabajo es suplementario o autónomo, entonces ahí van organizando para saber cuánto es el valor que hay que asumir por trabajador. ¿Listo? Adicionalmente, ya para temas de seguridad y salud en el trabajo, pues inclusión en el puesto de trabajo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, no está en trabajo a domicilio, pero sí está en trabajo en casa, eso sí lo tenemos que hacer. El tema de red de atención de urgencias no quedó establecido en trabajo en casa y es que es necesario contar en el teletrabajo, contar con este mecanismo en caso de presentarse un accidente o enfermedad del teletrabajador. Es decir, que el empleador cuente con una red de atención en caso de que le ocurra algún accidente o incidente al trabajador para que el trabajador pueda acceder a esa red de urgencias y no esperar pues hasta que otro sistema le dé esa protección o esa atención médica. Verificación de las condiciones del lugar en el que va a trabajar, eso podemos decir que también lo tenemos en este momento en trabajo en casa. Garantizar que el trabajador realice el autorreporte de condiciones de trabajo, eso también lo mencionan los lineamientos del trabajo en casa. Y como medidas de prevención, pues implementar medidas que puedan asegurar la prevención de los riesgos en teletrabajo y eso depende pues del lugar donde la persona esté prestando el servicio. ¿Listo? Ese es entonces el tema del teletrabajo como la posibilidad de irnos a la prestación del servicio, pues de manera no presencial, con unos requisitos específicos, que como ven son unos requisitos esencialmente diferentes a un trabajo en casa o un trabajo a domicilio. Bueno, ahora nos vamos con el trabajo remoto en ley de emprendimiento. Como les conté, en 31 de diciembre del año 2020 se promulga la ley 2069 que desarrolla la ley, como el tema de emprendimiento en Colombia, dentro de la cual se estableció en el artículo 17 de una manera pues un poco rara, porque pues realmente no tenía nada que ver con la ley específica, el tema de una posibilidad de acuerdo con las nuevas circunstancias mundiales, habilitar el trabajo remoto
Dice, más allá del teletrabajo, o sea, diferente al teletrabajo, con el fin de garantizar la generación de empleo en el país y la consolidación y crecimiento de las empresas, y establece que el gobierno reglamentará la materia. Entonces, en ese caso, pues se supone que el gobierno nacional, con base en esta ley, podría llegar a expedir un decreto reglamentario donde se establezca esa especie de trabajo remoto diferente al teletrabajo, para garantizar que hayan empresas que pues, puedan ejecutarse o puedan desarrollarse de una manera mucho más flexible. ¿Por qué me parece importante, aún cuando este no esté regulada, hacer mención de esta ley? Porque ya vamos a ir a hablar sobre el trabajo remoto que se acaba de aprobar por el Congreso de la República, el cual no es producto de esta ley 2069. O sea, es como si tuviéramos ahora dos especies de trabajo remoto. Una, que es la de la ley de emprendimiento, que está pendiente de ser reglamentada, y otra, que es la que vamos a ver más adelante. Es un tema que me parece importante tener como conceptualmente claro para que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? Así nos vamos a ir al trabajo remoto del proyecto de ley 192 Cámara y 274 Senado. Lo vamos a llamar trabajo remoto proyecto de ley. ¿Por qué proyecto de ley? Porque aún estando aprobado, porque ya fue aprobado el pasado 18 de julio por el Congreso y el texto conciliado, es decir, se pusieron de acuerdo en qué es lo que tenía que decir el texto, estamos esperando a que el presidente de la República sancione. O sea, que el presidente de la República lo que normalmente hace es firmar y casi que pues ya queda expedida la ley. Muy pocas veces el presidente de la República objeta lo que se establece en estos textos. Entonces, la única forma de que esto no saliera, lo que les voy a contar, es que el presidente lo objete, diga no estoy de acuerdo, no sale. Pero pues lo más probable es que no diga eso. Entonces, ¿qué nos dice este proyecto de ley de trabajo remoto? Y que pues me parece importante que ustedes consideren si les llega a servir para la ejecución de sus actividades. Primero que todo, que es una ejecución del contrato totalmente no presencial. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, no habría posibilidad de prestación de servicio en sitio, a menos que por temas de seguridad y salud en el trabajo o algunos puntos específicos que más adelante les menciono, se requiriera. De lo contrario, esto es un tema no presencial, totalmente. Debe existir acuerdo entre las partes para que se genere este trabajo remoto. Se privilegia el uso de las nuevas tecnologías, así como cualquier otro tipo de elemento para ejecutar la labor. Aplica, a diferencia del trabajo en casa, que no dice dónde se tiene que aplicar, en este caso sí dice que debe ser en trabajadores dentro del territorio nacional y durante toda la relación laboral. Así lo están contemplando este trabajo remoto. Cuando yo quiera, dentro de mi territorio, dentro del territorio nacional, que mis trabajadores, nunca ver a estos trabajadores, algo así. Es decir, vamos a suscribir un contrato de trabajo con una persona que siempre va a estar fuera de las instalaciones de la empresa. Y solo en ciertos puntos lo veré de manera presencial. No se limita a una pandemia, no se limita a una situación excepcional, no se limita a un estado de emergencia, a nada. Simplemente mi actividad o yo como empleador quiero que esta actividad se ejecute de esta manera, digamos. Entonces, dentro de los principios y garantías, mencionan la necesidad de garantizarle los mismos derechos mínimos a los trabajadores, sean que no estén o no estén presencialmente. O sea, no es que al remoto le voy a dar unos reconocimientos diferentes, un salario diferente frente a la gente que hace lo mismo, pero de manera presencial. O sea, eso es un tema que pues no podríamos llegar a alegar como un elemento diferenciador. Otro principio es la flexibilidad, es decir, que pues como la persona no va a estar dentro de las instalaciones, pues es posible que preste servicios pues en cualquier otro lugar independientemente que no sea su domicilio. No exclusividad, eso es un punto que llama mucho la atención, porque miren que normalmente el contrato de trabajo lleva en sí la obligación de la fidelidad que debe tener el trabajador frente al empleador.
Es decir, yo no puedo prestarle servicios a un tercero y para eso está contemplado la exclusividad. En este caso, en el trabajo remoto, solo habrá exclusividad cuando las partes pacten la exclusividad en el contrato de trabajo. De lo contrario, el trabajador, en medio de esa flexibilidad, podría llegar a prestar servicios a otros empleadores o a otras empresas sin necesidad de avisarle al empleador, a menos que se pacte la exclusividad. Igualdad y no discriminación en procesos de selección y ejecución del contrato de trabajo, pues independientemente que sea trabajo remoto, las condiciones siguen siendo las mismas. Aplican las mismas normas de acoso laboral, es decir, un trabajador remoto puede hacer uso de los mecanismos preventivos de acoso laboral y puede, por ejemplo, poner quejas ante el comité, puede ser miembro del comité de convivencia, o sea, este trabajador funciona como cualquier trabajador, solo que va a estar por fuera. Respeto a la intimidad y privacidad del trabajador y pues el derecho a la desconexión laboral, que podemos decir que es similar al que se establece como tomar de alguna manera lo que se establece en la circular 41 del Ministerio de Trabajo, y es: tratemos de mantener un equilibrio entre la vida personal y vida laboral y no solicitar o hacer requerimientos por fuera de la jornada de trabajo ni en horarios pues que no son de trabajo. Perfeccionamiento, y aquí un punto supremamente importante que no estaba en ninguno de los tipos de contratos anteriormente, y es que como se perfecciona de manera remota el contrato, así como cualquier modificación a las condiciones de trabajo se hace de manera remota, es necesario que se formalice mediante la firma electrónica o digital. Y este es un requisito que no tiene ninguna de las otras modalidades, aún sin ser no presenciales. En este caso de trabajo remoto, vamos a tener que hacer uso de esos mecanismos específicos que están contemplados por la ley y que nos ofrecen ciertas empresas para la firma electrónica o digital, que son firmas que tienen unos contenidos de datos específicos que nos garantizan que quien emite la voluntad realmente es la persona que debería hacerlo, en este caso el trabajador, sin que la implementación de estas firmas electrónicas o digitales le generen costos al trabajador o a la persona que está en el proceso de selección. Es decir, que los costos deben pues asumirse por parte del trabajador o de la empresa que está haciendo todo el proceso de selección. Recuerden que la firma electrónica o digital no es la firma escaneada, no es un mensaje del trabajador diciendo acepto, pues porque esto, si bien en algunos casos podríamos tener esa facultad de aceptarla, por ejemplo, en un contrato de trabajo normal que no fuera remoto, en este de trabajo remoto no. En este de trabajo remoto la firma electrónica o digital no es una posibilidad, es una obligación. ¿Listo? Y ese es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Qué debe contemplar el perfeccionamiento del contrato de trabajo remoto? Condiciones del servicio, los medios tecnológicos y ambientes requeridos para ejecutar el contrato de trabajo, funciones, días y horarios en que el trabajador realizará sus actividades, porque como recuerden que no va a haber exclusividad, entonces sí valdría la pena establecer unos horarios en que yo puedo requerir a la persona. Responsabilidades en cuanto a la custodia de elementos de trabajo, cómo se van a entregar y hacer el seguimiento de los elementos de trabajo, y las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto. Esos es como los elementos mínimos que debe tener ese perfeccionamiento del trabajo remoto. Listo. Entonces, lugar de prestación de servicios, lo único, el único límite es que tiene que ser dentro del territorio nacional, pero sin que necesariamente deba ser el domicilio del trabajador. Eso sí, ese lugar debe estar pactado con el empleador. O sea, yo como trabajador debo decirle dónde voy a estar. Y debe tener un visto bueno de la ARL. Es como si entonces esto implicara que la ARL tiene que ir a verificar, sea de manera presencial o no, dónde es que va a prestar el servicio el trabajador remoto. Y eso sí, debemos garantizar conexión y cobertura a Internet. Pues como este tema es siempre no presencial, pues es necesario garantizar eso. ¿Cuándo podemos citar de manera excepcional al trabajador, para contestar la pregunta de María Camila, a prestar servicios de manera remota? Primero, para verificación
de requisitos de las herramientas y equipos de trabajo. Y ahí también mencionan temas de capacitación para el uso de esas herramientas de trabajo, pero considero que también cuando ustedes necesiten capacitarlos en algún tema que deba ser pues presencial, lo podrían hacer. Instalación o actualización de equipos, software, programas, apps, plataformas, y cuando sea necesario que pudiera hacer de manera manual, pues lo pueden hacer. O para la ejecución de procesos disciplinarios. Esos son los ejemplos que da la norma, pero considero que cuando existan necesidades indispensables de que la persona se haga presente en el sitio de trabajo, habría la posibilidad, porque en estos casos lo que nos hacen es una mención de esos ejemplos, no nos dicen que se restringe solamente a ellos. Frente al tema de la jornada, como lo hablaba con María Camila, aplican los límites de la jornada de trabajo normal. Recuerden que esto no aplica para las personas de dirección, manejo y confianza, o sea, estamos hablando del mismo régimen general, habrá derecho a horas extras y recargos por trabajo dominical, festivo o nocturno sin ninguna restricción. Lo importante es que debemos evitar la hiperconexión del trabajador, porque pues además de ser un tema que puede llegar a generar horas extras o recargos, pues puede generar esfuerzos, sobreesfuerzos en los trabajadores y pues agotamiento y temas de riesgos laborales, pero pues es un tema que funciona similar a un trabajo presencial. Las partes determinan los límites de tiempo. Lo que pasa es que aquí tenemos una mayor flexibilidad porque no tenemos que poner un horario, ni una hora de ingreso, ni una hora de salida necesariamente, como si lo hace un contrato presencial. Y aplican las mismas reglas de licencia de maternidad y lactancia. Frente a los derechos económicos, entonces sobre el salario nos dice que aplican las mismas reglas, tanto de generación de salario como de lugar de pago y pactos en la forma de pago, aplica lo mismo. El auxilio de transporte dice que en principio no se genera, salvo que deba presentarse en sitio y solo para la gente que realmente tiene derecho al auxilio de transporte, que son los que devengan hasta 2 salarios mínimos. Y en ese caso se pagará de manera proporcional. Pues si solo fue 3 días, pues 3 días se le paga el auxilio de transporte y el otro, pues días no se le paga auxilio de transporte. Y adicionalmente es necesario garantizarle, pues darle un auxilio al trabajador por las conexiones en materia de energía, internet o telefonía. Miren que aquí, a diferencia del teletrabajo, no hablan de todos los servicios públicos relacionados, sino que aquí sí limitan el tema de energía, internet y telefonía. Frente a las herramientas de trabajo, pues se establece que el empleador debe suministrar las herramientas tecnológicas, equipos, instrumentos y conexiones para la prestación del servicio, así como su mantenimiento, y debe asumir el valor de la energía e internet o telefonía. Mientras tanto, el trabajador es necesario que cuente con una conexión apta para realizar la labor, y además de eso, pues porque el empleador le va a reconocer un valor para ello. O sea, el trabajador no podría decirnos, levantar la mano y decir no lo hice porque no tenía conexión, pues a menos que haya una justificación expresa. Y cuando por fallas o ausencia de elementos imputables al empleador no se pueda ejecutar el servicio, al trabajador no se le puede dejar de reconocer salario o demás beneficios que tenga. Y el trabajador será el responsable de las medidas de seguridad informática y custodia de los elementos de trabajo. Frente a seguridad y salud en el trabajo, entonces nos dice la ley, el proyecto de ley, que vamos a realizar las mismas evaluaciones médicas ocupacionales, aun sea trabajo remoto, hay que hacer evaluación de ingreso periódicas y de egreso, como cualquier contrato de trabajo. La ARL debe prestar un acompañamiento permanente. Además de eso, pues debemos garantizar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo y atender lo que la ARL establezca. La ARL debe elaborar un programa de prevención, control, actuación y rehabilitación para los trabajadores remotos, así como un acompañamiento, suministrar un acompañamiento obligatorio para la verificación de condiciones de salud. Y además, el empleador debe afiliar con un formato especial a los trabajadores en temas de ARL. Adicionalmente, hay unos puntos que llaman la atención y es un tratamiento a una población especial. Primero, se establece que para las personas de los sectores especialmente protegidos, como jóvenes, mujeres, grupos étnicos o personas con discapacidad,
se recomienda que se promueva la vinculación mediante trabajo remoto. No es que obligatoriamente si ustedes van a vincular a un joven, a una mujer, a un grupo o una persona del grupo étnico o discapacitada, deban hacerlo, pero es como la recomendación. No hay un beneficio, no hay como un tratamiento especial para el que lo haga, un puntaje mejor para procesos de selección, no, solo es una recomendación. Frente a las personas que tienen tareas de cuidados, lo que establecen es que es necesario que se contemplen horarios compatibles que les permitan una interrupción de la jornada. ¿Cuáles son las personas que tienen tareas de cuidado? Personas que acrediten tener a su cargo exclusivo y que convivan con personas menores de 14 años, discapacidades o adultos mayores en el primer grado de consanguinidad. Ese primer grado de consanguinidad aplicaría para cualquiera de estos tres poblaciones. Cuando hablamos de interrupción de jornada, es importante tener en cuenta que si la pactamos, quiere decir que durante ese tiempo que la jornada esté interrumpida, no hay ni obligación del trabajador de prestar servicio, ni conteo de la jornada de trabajo. O sea, ustedes con este tipo de personas podrían pactar que va a tener la persona la prestación del servicio de a 2 horas, interrumpe una, 2 horas, interrumpe una, y puede que eso, si contamos las de la interrupción, se generen muchos más horas, pero finalmente las que se cuentan son las que prestó servicio. ¿Sí me hago entender? El resto de horas, si no prestó servicio la persona y no estuvo atenta al llamado del empleador, no se deberían incluir dentro de la jornada de trabajo. Y por último, está el tema de unos ajustes en los formularios de seguridad social y para fiscales. Resulta que esta misma ley le da un plazo a las entidades de seguridad social para implementar unos formularios específicos. Por un lado, ARL tiene 3 meses desde la promulgación de esta ley para implementar el formulario de afiliación de trabajo remoto, donde se van a establecer el riesgo, definición de origen, de contingencias, indicaciones de actividades, horarios, clases de riesgo, en fin. Y para el tema de afiliación al sistema de seguridad social integral y para fiscales, se establece un año a las entidades para implementar un formato que permita una radicación remota o virtual y que se pueda hacer sin firma manuscrita. Eso es un tema pues muy operativo que pues las entidades nos notificarán en su momento si es que pues ustedes quieren hacer esa implementación de manera remota. De esta manera, pues les he compartido las opciones adicionales que tenemos, adicionales al trabajo en casa, y que me parece pues importante. Y pues como les contaba, de esta manera les expuse las otras 4 modalidades que tenemos y en la práctica diría 3 porque pues la del trabajo remoto de la ley de emprendimiento no se ha regulado, adicionales al trabajo en casa y con las cuales podemos jugar como empresa para implementar después de que ya no existan posibilidades de implementar el trabajo remoto. Entonces, pues aprovecho para agradecerles por pues, la confianza, por quedarse todo este tiempo, aun cuando sé que tienen mucho trabajo y muchas cosas que hacer en las áreas que ustedes manejan. Espero que haya sido pues de gran utilidad, que les haya podido resolver sus inquietudes, que hayan podido quedar como con un panorama más claro. Realmente pues todavía seguimos con muchas dudas e inquietudes y esperamos que pues a lo largo del tiempo esto vaya ajustándose y nos vayan dando más herramientas tanto mediante las leyes como las regulaciones del Ministerio de Trabajo y espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias.